Muy buenas noches, comunidad, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de este programa. Si no estás suscrito, hazlo y únete a la mejor comunidad de YouTube. Te prometemos que no te vas a arrepentir. Hoy les tenemos la historia de Irving Salas, que le da nombre a este video, además de dos anécdotas muy interesantes de Chuy Canales, todas compartidas en el grupo de Facebook de la comunidad. Esperamos que las disfruten. Esto es Relatos de la Noche. Hola a todos en la comunidad. Hace unos días, mientras platicábamos y recordábamos con mi mamá, mi tía, que en paz descanse, ella recordó una historia que nos platicaba seguido cuando la íbamos a visitar en los ejidos de Mexicali, y es que contaba que cuando ella cuidaba a mis demás tíos, tuvo un encuentro muy cercano con una bruja allá en la casa. La historia que nos contaba la tía Lupe, como le decíamos, fue la siguiente. Cuando ella era muy joven le tocaba cuidar a mis demás tíos en el rancho, ya que ella era la mayor. Cuidaban en ese entonces de una tía y un tío. Mi mamá aún no nacía. Los cuidaba ella porque mi abuelito se iba a pastar con los chivos a otra parte, lejos del ejido, mientras mi abuelita se iba con él o iba a revisar las gallinas a ver si ya habían puesto huevos. Mi tía trabajaba en la parcela. Era común que a las 2 o 3 de la mañana despertara, ya que su jornada iniciaba a las 4:30. Por las madrugadas entonces, la rutina era que mi abuelo se fuera a pastar con sus animales, mi abuela con las gallinas, y mientras mi tía se despertaba, cuidaba a los niños. En una de estas madrugadas, ocurrió esta experiencia. No había electricidad, por lo que las lámparas de petróleo eran lo único que había para alumbrarse. Mi abuela se llevó una para revisar a las gallinas y mi tía dejó la otra en el cuarto mientras prendía la leña afuera para prepararse un café. Dejó un momento a solas a los niños. Ambos estaban dormidos. Tenían 2 y 4 años en aquel entonces. Mi tía era muy joven, pero aún así ayudaba a trabajar. Ella no fue a la escuela, por lo que a muy temprana edad comenzó con su vida laboral. Mientras preparaba el café, escuchó cómo alguien caminaba detrás de la casa. Pensó que era mi abuela que regresaba del gallinero, pero no. La lámpara de mi abuela aún se miraba allá a lo lejos, dentro del gallinero. Mi tía pensó entonces que era algún animal, y de pronto escuchó como un silbido afuera de la casa, lo cual la alertó. Y después escuchó como algo corrió directo hacia el cuarto de los niños. Inmediatamente mi tía fue a mirar, cuando les apagaron la lámpara allá adentro. No fue una coincidencia. Alguien la apagó de un soplido, el cual pudo escuchar claramente. Al entrar corriendo al cuarto, escuchó el llanto de un niño, pero allá, afuera, a lo lejos. Y después comenzó a llorar el otro, solo que este sí estaba dentro del cuarto. Cuando mi tía logró prender la lámpara, miró aterrada como solo había un niño, mientras que el otro no se encontraba ahí. La primera reacción de mi tía fue maldecir, gritar muy fuerte, por lo cual mi abuela regresó corriendo del gallinero para ver qué estaba ocurriendo. Cuando entró, vio a mi tía llorando desesperada, ya que uno de los niños había desaparecido. Mi abuela estaba furiosa y asustada a la vez, y cuando apenas iba a comenzar el regaño, escucharon el llanto de nuevo, cerca de la casa. El otro niño estaba tirado afuera, detrás de ella, envuelto como si fuera un paquete. Al salir alcanzaron a ver una bola de fuego a lo lejos, entre los árboles, por lo cual mi abuela se la pasó insultando y gritándole a esa cosa, hasta que se quedó casi sin voz. Al entrar, mi abuela le dijo a mi tía que eran brujas, que se querían llevar a su hermanito, a mi tío, que tuviera mucho cuidado y que no dejara solo a los niños ni por un segundo, por nada del mundo, mientras ella y mi abuelo no estaban. Y así fue. Y hubo cierta tranquilidad hasta que mi tía se casó y tuvo sus propias hijas, cuando volvió a suceder algo igual.
Mi mamá, al ser la menor de todos, es casi de la edad de mis primas. Se criaron como hermanas, mientras mis abuelos los cuidaban y también mi tía Lupe. Una noche, mi tía cuidaba de mis primas y de mi mamá, allí en el rancho donde había sucedido lo anterior. Era una noche nublada, decía mi tía. No se miraba la luna, ni una estrella, ni nada, por lo cual la lámpara de petróleo era la única luz que tenían. Ese día fue como todos los demás en la madrugada. Mi abuelo con sus animales, mi tía despertándose para ir a trabajar al campo y mi abuela dormida. Se levantaba cuando mi tía se iba. Mientras mi tía se vestía para irse a trabajar, se asomó por la ventana de su cuarto para darse cuenta de que 2 bolas de fuego volaban muy cerca de la casa. Mi tía las miró, dijo una grosería y prácticamente las retó a entrar, ya que aún sentía coraje por lo sucedido tanto tiempo atrás. Esta vez quería ver si eran capaces de entrar de nuevo, y después de mirarlas se fue a la cocina a calentar agua para su café. Entonces, de nuevo escuchó unos silbidos. Esta vez mi tía estaba lista para ir a su cuarto. Ahí estaban mis primas y mi mamá. Pero comenzó a escuchar cómo algo se acercaba. Cuando volvió a escuchar el soplido. Alguien había apagado la lámpara en su cuarto. Después de esto se escuchó el llanto de una de las niñas, pero mi tía ya sabía que iban por ellas, por lo que rápidamente corrió al cuarto, prendió de nuevo la lámpara y ahí estaban las 3. Solo que una de mis primas, la menor, estaba al fondo de la cama debajo de las cobijas. Al revisarla vio que en su pie tenía una marca, como si alguien o algo lo hubiera agarrado de ahí. Tiempo después investigó y buscó protección contra esto, y por ello colgó un collar de ajos y demás objetos en las puertas. Objetos que, por cierto, hasta la fecha siguen ahí, aún con remodelaciones de la casa. Nos comentaba que aunque la casa ya estaba protegida, después de eso todavía le apagaban las lámparas todas las noches, hasta que finalmente tuvieron electricidad. Mi tía odiaba a las brujas. Más que miedo les tenía coraje. Detestaba todo lo relacionado con eso. Cada vez que contaba esta historia, lo hacía con enojo. Conforme se fue llenando el ejido de gente y hubo alumbrado público, esas cosas fueron desapareciendo. Aunque yo tengo un recuerdo muy vago de haberlas visto cuando era muy pequeño. No sé si es mi imaginación o algo lúcido, pero yo recuerdo estar en la sala de la casa de la tía. Tenía alrededor de 4 años. Estaba sentado en el suelo cuando escuché a mi mamá y a mi tía preocupadas. Recuerdo escuchar a mi tío y a mi papá decir: ahí andan esas cosas. Luego mi tía decirles mendigas brujas y mirar por la puerta como una bola naranja estaba enfrente de la casa flotando y luego desapareció. Aunque era muy chico y mi mamá dijo que fue otra cosa, nada saca de mi cabeza esa idea de que tal vez ahí estaban y pensar que aun cuando el ejido ya está más poblado, siguen ahí molestando. Mi tía falleció hace 4 años. No pude asistir a su funeral, solo mi mamá y mi papá, pero yo regresé a esa casa 2 años después, lastimosamente por el funeral de otra de mis tías. Esa vez me quedé solo en la casa de mi tía Lupe, mientras se alistaban unas cosas en el funeral. Me quedé un rato viendo al horizonte, pero nada, ni una bola de fuego, ni nada extraño, solo tranquilidad. Al entrar a la casa miré de nuevo las puertas y ahí estaban, todos los artilugios que mi tía usó para cuidarla. Al entrar al cuarto donde mi mamá y yo nos quedamos a dormir, me encontré con un altar de mi tía. Al mirar su foto, solo hubo calma y tranquilidad, y un sentimiento de que ahí seguía, cuidando su casa y a todos dentro de ella,
de esas brujas que le hicieron la vida difícil, pero a las que jamás tuvo miedo. Hola, soy relativamente nuevo en el grupo, pero tengo tiempo escuchando los relatos del canal. Mi nombre es Jesús Canales. Soy originario del estado de Michoacán y desde muy chico me han pasado cosas paranormales. He escuchado y visto muchas cosas, cosas que muchas de las personas normales no creerían y quizás me juzgarían como loco. Soy de la ciudad y puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en donde desemboca el río Balsas. Ahí hay una isla, pues el río se divide en dos brazos y una extensión de tierra queda en medio de ambos, y por otro lado el mar, el Océano Pacífico. Originalmente esta isla, llamada Isla del Cayacal, fue hogar de muchas familias durante mucho tiempo. Luego el general Lázaro Cárdenas, cuando fue presidente, las expropió con la finalidad de hacer un recinto portuario. Las tierras se desalojaron y quedaron abandonadas por alrededor de 20 años. Y ahí es donde comienza mi historia. Y creo que es importante señalarlo desde un principio para que puedan imaginar. Un poblado que quedó completamente solo y que la naturaleza recobró en todo su esplendor. Ahí hay una comisión ejidal, y esta intervino para que a los hijos de los antiguos ejidatarios les prestaran estas tierras para siembra de temporada. Ahí mi papá y mi abuelo decidieron que retomarían prestada una de las huertas que fueron en algún tiempo de mi abuelo. Yo tenía unos 8 años cuando entré a este mundo del campo. Recuerdo que mi padre me dio un machete pequeñito, y él tomó uno grande que acababa de comprar. Y así en bicicleta, nos fuimos hacia esa huerta, a comenzar con las labores de limpia para poder cercar. A un lado de ella, había otra a la que le llamaban la huerta de la viuda. Ese lugar siempre me causó temor. Aprendí a andar en el monte, a usar machete, a poner postes para la cerca, a sembrar frutos y verduras de temporada. Fui creciendo en ese entorno y la verdad me gustaba mucho. La huerta tenía árboles de limones, mango y palmas de coco. Este último era lo que más explotábamos, pues hacíamos lo que se le llamaba quiebra de coco, y cuando hacíamos esto había que quedarse a dormir. Cabe decir que la huerta está a unos 8 kilómetros de la ciudad y nos íbamos caminando al principio. Después mi padre compró una yegua y en ella me transportaba para ir y venir a esa huerta, a la Isla del Cayacal. Cuando hacíamos la quiebra de coco, yo tenía como instrucción llevar la comida desde la ciudad hasta la huerta. Salía muy temprano de la casa para llevarles a los que estaban trabajando agua, almuerzo, comida y cena. Todos eran mi familia, hermanos de mi papá. Y luego tenía que regresar a la casa para preparar los alimentos del otro día. En aquella ocasión que fui, me puse a trabajar con ellos, a extender el coco, y perdí la noción del tiempo para cuando noté que empezaba a caer la noche. Mi padre me dijo que se me iba a hacer tarde, que batallaría con la yegua, que era un animal muy asustadizo. Pajareros se les llama, puesto que se asustan muy fácilmente y de cualquier cosa. Así que ensillé y salí lo más pronto posible. Ya caía la noche, y como pueden imaginar, los árboles cubrían la poca luz que quedaba. Caía la noche y yo comencé mi viaje de regreso a casa. Apenas llevaba unos metros de haberme alejado de la huerta, cuando la yegua se sentía más inquieta de lo normal. Empecé a escuchar silbidos, primero muy tenues, y que se fueron incrementando conforme avanzábamos. Ya era muy poca la visibilidad, y el miedo me empezó a invadir, cuando escuchaba cómo las copas de los árboles se movían como si hubiera algún animal, pero no alcanzaba a ver nada. Escuchaba ese silbido, que de ser muy tenue se empezó a tornar más y más agudo, pero no sabía de dónde provenía. Se escuchaba delante y después atrás, a un costado y luego al otro, en todos lados. Era algo que no podía explicarme. La yegua, cada vez más nerviosa e inquieta,
Reparaba de un lado a otro y yo arriba, solo tratando de no caer. Pero de pronto se calmó, y yo seguía con el miedo y con la adrenalina a tope. Vi la oportunidad y apuré al animal. Respondió y salimos corriendo hasta llegar a un claro donde mi abuelo tenía el corral. Podía escuchar claramente cómo a los lados del camino algo corría detrás de nosotros. Llegamos al claro y había luz de luna. Eran cerca de las 8 de la noche y ya estaba bastante oscuro. La luz de la luna alumbraba muy poco entre los árboles, pero en el claro se distinguía perfectamente. Eran unos 600 metros antes de volver a llegar al otro camino que tenía árboles, donde la oscuridad nuevamente nos rodearía. No lo pensé mucho, y a trote de la yegua empezamos de nuevo. Ya no se escuchaba nada a los lados. Seguí por el camino, por el claro, y al llegar a donde empezaban los árboles, escuché un silbido de nuevo, agudo pero muy fuerte, que se escuchó detrás de mí. No quise voltear. Seguí y se escuchó otra vez. La yegua comenzó a inquietarse más y más, como si quisiera salir corriendo, y pensé que tal vez era lo mejor, dejarla que corriera y aferrarme a ella. Escuché otra vez ese silbido, pero esta vez un aullido con él, un alarido que no había escuchado antes. Volteé por inercia y entonces la vi. Una mujer de negro con ropas como de velo, a unos 30 metros detrás. Alta, muy alta. Sus manos largas y dedos insólitamente largos también. No alcancé a verle el rostro, pero me aterró suficiente lo que ya estaba viendo. Solo regresé la mirada al frente y le solté la rienda a la yegua. Nunca había corrido así. Nunca había corrido con ella de esa manera. Apenas si podía sostenerme. Iba casi abrazado a su cuello. Corrió como nunca. Llegamos a la carretera y aún tenía que cruzar el río, pero no lo hice. Rodeé hasta el puente, a los llamados puentes Coates, y luego por toda la carretera hasta llegar a la ciudad y después a mi casa. Le conté a mi madre lo que me había pasado, y ella solo me dijo: ¿para qué te vienes tan tarde? Esperamos que estén disfrutando de estos relatos, comunidad. Como es costumbre, antes de terminar, les invitamos a darle me gusta al video, a comentarlo y a compartir el canal con sus amigos o con alguien que ustedes crean que tenga una historia para contar. Pasamos a la última historia de hoy, también de Jesús, y esto fue Relatos de la Noche. Hola comunidad, buenas noches. Hace unos días compartí con ustedes lo que me pasó hace ya casi 30 años en Michoacán. Hoy les contaré algo que no me pasó a mí, pero que me contaron precisamente en el lugar donde sucedió. En mi ciudad natal, Lázaro Cárdenas, hay una siderúrgica muy grande, originalmente llamada Las Truchas, después Icarza y en su segunda etapa Imexa. Hoy creo que su nombre es Mital. En mi barrio tengo un vecino, La Chiva, quien tenía una pequeña compañía dedicada al mantenimiento industrial, y nos dio trabajo a varios amigos del barrio y a mí dentro de esta empresa. Los turnos son de 12 horas, de 6 a 6. Nos tocó trabajar el turno de la noche aquella vez, y los que conocen Lázaro Cárdenas saben que cuando llueve en verano, las lluvias pueden durar días enteros. Aquella fue una noche muy lluviosa, por lo que el trabajo era muy pausado. Se prestó para platicar, y aquí fue donde me contaron esta historia. Uno de los mecánicos, de quien realmente no recuerdo su nombre, me platicó lo siguiente. Aquí espantan, nos dijo los que estábamos en el taller. Aquí en la planta hay una banda transportadora y siempre se tira material. Hace unos años, cuando empecé a trabajar aquí, en una noche donde no había mucho trabajo como esta, el supervisor nos mandó a recoger con palas el material que caía desde un costado de la banda. Había que echarlo arriba y tendríamos para toda la noche con lo que estaba tirado.
Nos dividimos en 2 grupos y le empezamos a dar. Nos dio hambre cerca de las 12:30 y nos pusimos de acuerdo para comer en 2 grupos, pero uno de nuestros compañeros no traía lonche y tampoco dinero, así que decidió seguirle para avanzar lo más posible al trabajo y se quedó ahí, trabajando. Entonces nos fuimos todos los demás. Como a los 5 minutos llegó otro muchacho para ayudarle. Lo saludó y este le dijo que el ingeniero lo había mandado a ayudar. Platicaron un rato mientras le echaba la mano con el material. Después le preguntó si no iba a ir a cenar con nosotros. Le contestó que no, porque no traía lonche y tampoco con qué comprar. El joven le ofreció prestarle 50 pesos y este aceptó y se dirigió al comedor donde estábamos los demás. Comió y lo esperamos. Duramos un rato más de lo normal platicando y después nos regresamos al lugar donde estábamos trabajando. Al llegar, ya no había material tirado. Pensamos que habían mandado más gente a ayudar y nos vinimos al taller. Unas 3 horas después, llegó el supervisor y nos regañó por estar ahí sin hacer nada. Le contamos lo que había pasado y el joven le dijo que ya habíamos acabado. Le platicó que había llegado otro muchacho para ayudar y que nos habíamos ido a cenar. Y para cuando regresamos nosotros ya habían terminado. Solo estaban las palas y nos las trajimos. El supervisor hizo cara de sorprendido y se fue junto con este muchacho al lugar donde habíamos estado trabajando. Después se fueron a la oficina y este le preguntó que cómo era la persona que lo había ido a ayudar. Le describió al joven. El supervisor sacó una foto del escritorio y le preguntó si era él, y respondió que sí. Ok, gracias, le dijo. Vete al taller y dile a los mecánicos que vengan. Cuando llegamos todos, el supervisor, con cara de asustado, nos platicó que aquel joven que había ido a ayudar, en realidad, había fallecido en esa banda un par de años atrás. Su camisa se había atorado en la banda y no se pudo zafar. Yo no lo vi, pero me da mucho miedo ir solo hacia ese lugar cuando ando trabajando en la noche. Así que ya saben, cuando les toque ir, se pueden encontrar con este joven. Cuando el compañero terminó de relatar su historia, yo tenía realmente mucho miedo, porque estábamos justo ahí, en el lugar donde aquel joven se apareció años atrás.